día, ovejas lastimadas. Remanente. Una nación. El Señor reinará sobre ellas desde ahora y para siempre. Dios, gobiernas sobre todo, tu amor transforma todo en mí. Digno eres de mi alabanza, tu espíritu desciende hoy aquí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Buenos días, familia. Otra vez. Bueno, espero que hayan tenido una buena semana y este domingo espectacular. Vamos a compartir la palabra del Señor, así que quiero pedirles que me acompañen en oración antes de empezar. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en nuestras casas con el ánimo, Señor, de adorarte, de exaltar tu nombre, pero también de conocer tu palabra, de aprender de tu palabra, Señor, de entender que tú nos amas y quieres que hagamos tu voluntad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta mañana tú nos des ese privilegio, Señor, de entender tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que estés allí en cada casa donde estamos reunidos, aprendiendo, escuchando, y te pido en el nombre de Jesús que sea revelada en nuestras vidas la verdad que tú quieres enseñarnos hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, estamos terminando nuestra carta a los romanos. Ya casi. Hoy voy a introducir este mensaje haciendo una pregunta. Y esa pregunta es: ¿qué estarías dispuesto a hacer para ser reconocido? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para alcanzar la fama? Para que todo el mundo te conozca. Y ya que estás ahí acompañado con tu esposa o de pronto con tus hijos, un familiar, pregúntale a esa persona: ¿qué estarías dispuesto a hacer para volverte famoso? Tal vez coger una botella medio llena y tirarla al aire para que caiga parada. O de pronto destapar esa botella con el borde de la suela del zapato, como hacen algunos jóvenes por ahí en las redes sociales. O de pronto llenar un balde grande con agua y con hielo y vaciarlo sobre la cabeza. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Menciono estos retos porque son tres de los retos más famosos, o los challenge más famosos en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, todo eso. Entonces, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Todo el mundo quiere reconocimiento. Todos quieren ser famosos porque asocian la fama con lo mejor que les podría pasar en la vida. Todo el mundo asocia la fama con eso. Hoy en día el reconocimiento se ha convertido en una necesidad casi vital para las personas y para este mundo. Así es como la gente ve el reconocimiento. En el mundo actual, ser alguien está conectado con el grado de fama que se pueda tener. Y dicho reconocimiento o esa fama hoy en día se mide por seguidores, por likes, por vistas, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras como tendencia o viral son de alguna manera sinónimo de reconocimiento, ¿cierto? Estamos a punto de conocer una lista de nombres que yo estoy casi seguro que no serán tan fácil de recordar para nosotros y mucho menos de memorizar, porque estas personas no hicieron nada que haya sido tendencia o que se haya hecho viral en las redes.
o que los ubicara en algún salón de la fama en este planeta. En otras palabras, vamos a conocer a unos perfectos desconocidos. Y ese es el título de mi mensaje hoy. Perfectos desconocidos. Bueno, pues muchos famosos que conocemos hoy en día han llegado a la fama por razones loables, justas, digamos. Es el caso de muchos deportistas, muchos artistas, conferencistas y muchos otros que se han destacado en sus disciplinas y en sus profesiones de diferentes maneras. Entonces hay arquitectos famosos también, diseñadores de modas, ingenieros, cineastas, actores, todo tipo de personas que se han destacado de manera loable. Al mismo tiempo, muchos otros y tal vez la mayoría pues se han hecho famosos por hacer un sinnúmero de cosas que son entre absurdas, ridículas e incluso pecaminosas. Y muchos han saltado a la fama después de hacer un enorme escándalo público de algún tipo. De pronto de tipo político, de tipo inmoral, de tipo financiero, de pronto un robo, un desfalco, alguna cosa así, o incluso sexual, un escándalo sexual, entre muchos otros. Entonces sabemos y vemos que nuestro país está lleno de esos escándalos y está también lleno de esas personas que han llegado a la fama por las razones equivocadas. Al final, pues para el mundo lo importante ya no es la manera de hacerse famoso, sino conseguirlo, o sea, volverse reconocido de alguna manera. Entonces, esta es la manera en la que el mundo nos ha enseñado a nosotros a ser reconocidos por las personas y a ser reconocidos por los demás. Ya no importa qué hagas. Puede ser una cosa chistosa, puede ser una cosa ridícula, puede ser una cosa mala, ¿sí? Lo importante es que la gente te conozca. El hombre quiere ser reconocido, porque de alguna manera es parte de la naturaleza caída que hay en nosotros, ¿cierto? Sin embargo, la Biblia nos enseña algo diferente. Y yo quiero que veamos, antes de empezar nuestro capítulo 16 de Romanos, miremos por favor ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 20, una situación que justamente nos sirve para ilustrar esto que acabo de decir, de que el hombre siempre ha querido ser reconocido y el Señor también tuvo que manejar esa situación con sus discípulos. Miremos capítulo 20 de Mateo, versículo 20. Yo los espero ahí para que ustedes busquen en su Biblia de papel. Versículo 20 del capítulo 20 dice: entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué tal la petición de esta mamá? Yo creo que toda mamá busca lo mejor para sus hijos y como ellos tenían claros que estaban hablando con el mismo Mesías, con el mismo ungido, entonces a ella se le ocurrió esta buena idea. Y el versículo 22 dice así: Jesús les respondió: ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron, y no era para menos. Versículo 25. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, y prestemos atención porque miren cómo el Señor manejó esta situación del reconocimiento. Y miren qué es lo que Él nos enseña aquí. Dice: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos.
Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy en día la palabra influencer está en boca de todo el mundo. Todo el mundo está buscando o seguir un influencer, o conocer lo que dice un influencer, o ser un influencer. Un influenciador, una persona que influencia a otros. Pero como dijimos la última vez, pues la iglesia en Roma estaba compuesta por judíos y por gentiles, casi en igual número. Es como la percepción que uno tiene cuando está leyendo la carta, y cuando estuve investigando acerca del tema, eso fue lo que encontré. La iglesia en Roma era una iglesia que tenía judíos por un lado y gentiles por el otro. Y en este capítulo 16 que estamos a punto de estudiar, Pablo menciona a hombres, a mujeres, a esclavos que se convirtieron al Señor, a personas libres también, gentiles que se convirtieron al Señor, a judíos, a pobres y gente adinerada también. Y vamos a leer allí el versículo número 1 de Romanos 16. Vamos a empezar allí. Versículo 1. O vamos a leer toda esta parte y vamos a analizar. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo, y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacerlo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Den mis saludos a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpas, y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Y hoy vamos a estudiar hasta ahí. Yo no quiero terminar esta carta. Hoy vamos a estudiar hasta ahí. Qué lista tan bonita y tan especial. Les decía al principio que será difícil de recordarla y mucho más difícil de memorizarla, porque es que los nombres están bien exóticos, ¿no? Pero en esta lista de nombres, Pablo se refiere más o menos a 17 hombres, 9 mujeres, a 2 matrimonios, a 5 esclavos convertidos, a 5 grupos de personas que se reunían en la casa de alguien, y a 2 familias en especial. Y cuando leemos eso, pues podemos reconocer no solo los nombres, sino la razón por la cual estos nombres fueron reconocidos por el apóstol Pablo, y quedaron escritos en el libro más vendido del planeta, que es la palabra del Señor. Entonces, sin
sin ninguna duda, sin ningún lugar a dudas, yo creo que nosotros podemos deducir que estos nombres también están escritos en los registros celestiales y eternos como siervos del Dios Altísimo. Vamos a revisar versículo por versículo para entender un poquito lo que encontramos en esas personas, qué era lo que había en esas personas. Y tal vez mientras que tú lees conmigo, vas a encontrar otras cosas que quizá yo no mencione. Pero yo voy a mencionar algunas que encuentro. Versículo 1 dice: les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea era un pueblito que quedaba cerca del puerto de Corinto. Y Pablo escribió esta carta a los romanos desde Corinto. De hecho, cuando dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa en la iglesia en Cencrea, recíbanla, dice el versículo 2, recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Esa pequeña introducción nos da a entender que era ella la que estaba llevando la carta a los romanos. Pero hay algo interesante con Febe, y es que Febe era una gentil y además tenía un dios alusivo, un nombre alusivo a un dios griego. Entonces imagínense cuando ella llegara a la iglesia de los romanos y los judíos, cómo la iban a recibir y todo eso. Entonces, por eso en el versículo 2, parte B, o en el versículo 2, el apóstol Pablo dice, recíbala en el Señor como digna de honra. Y es muy interesante que esta lista de personas comienza con una mujer, ¿cierto? Porque en ciertos pasajes Pablo no le da espacio a la mujer, pareciera que no le diera espacio a la mujer como sierva del Señor, ¿cierto? Pero aquí empieza la lista con una mujer, y es una mujer muy especial. Además, parece que ella era una persona muy dadivosa, era una persona adinerada. Entonces, dice versículo 2, recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Y dice, ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Y la palabra en el original se refiere a dar dinero. Quiere decir que ella patrocinaba a personas y les daba dinero a personas que necesitaran hacer diferentes cosas, trabajar, estudiar, comer. Entonces era una persona generosa. Y el apóstol Pablo les dice, ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha hecho lo mismo con muchas personas. Entonces yo encuentro que en estos dos primeros versículos encontramos servicio y generosidad. Servicio y generosidad. Versículo 3 dice, den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido igual que todas las iglesias de los gentiles. Entonces, aquí hay lealtad y amor, porque Priscila y Aquila eran amigos que Pablo conoció seguramente en Corinto. Cuando indagamos un poquito la historia de ellos inicialmente estaban en Roma, pero hubo un emperador que en un momento sacó a todos los judíos de Roma, los exilió, y tal vez en ese momento fue que se conocieron con el apóstol Pablo y tuvieron una amistad con ellos, y ahora ellos están otra vez en la iglesia en Roma. Entonces, él dice que alguna vez ellos le salvaron la vida, versículo 4. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido igual que todas las iglesias de los gentiles. Así que eran reconocidos en varias iglesias de los gentiles. Dice, den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Entonces, notemos cómo era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se reunía en las casas de los discípulos del Señor, en las casas de los cristianos. Entonces yo encuentro allí lealtad, amor y pasión. Y en la parte B del versículo 5 dice, saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Y para mí, la Epeneto es una representación de la fe pura. Él fue el primero en convertirse al Señor en toda una provincia.
Así que fue el único que creyó, más o menos. Yo me imagino que era algo así, como si yo fuera a un país musulmán o, o budista y empezar a predicar y una persona creyera por primera vez. Yo me lo imagino así. Yo creo que Pablo fue a esa provincia de Asia y predicaba y predicaba y predicaba y él fue el primero. Él fue el que tuvo la fe para seguir a Jesús. Entonces allí ya tenemos servicio, generosidad, lealtad, amor, pasión, fe. Versículo 6. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. No sabemos cuál María era, pero dice que ella trabajaba mucho por la iglesia de Roma. Entonces aquí encontramos también esfuerzo, servicio. Versículo 7 dice: saluden a Andrónico y a Junías, judíos como yo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Ellos eran más antiguos en la fe que el mismo Pablo. Entonces en ellos yo encuentro valentía. Tal vez tú también encuentres algo más y lo puedes anotar en tus apuntes. Andrónico y Junías representan la valentía de la iglesia de Roma. Versículo 8. Vamos a leer 8 y 9. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. Y aquí hay amistad y servicio, porque dice que Urbano era un colaborador, pero también se refiere a Amplias y a Estaquis como sus amigos. Entonces noten que el apóstol Pablo tenía toda una familia allí, una familia en la iglesia de Roma. Y lo curioso es que él todavía no había ido a Roma. Estaba escribiéndoles y, como vimos la última vez, él tenía planes de ir, pero no había ido todavía. Sin embargo, habían muchas personas que él conocía. Versículo 10. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo, y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Al parecer Aristóbulo era alguien que había muerto, pero su familia era creyente. Y en este versículo 10 dice que Apeles era un hombre aprobado por Cristo. Y la palabra en el original para aprobado es la misma que el apóstol Pablo usa en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y yo quisiera que lo revisáramos un momentico, porque a veces como que esta palabra no nos explica muy bien a qué se refería con eso. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo lo siguiente, dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Y aquí sí nos explica un poquito qué significa eso. Dice: sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, o sea, alguien del que nadie tenga que decir nada. Y dice, y que explica correctamente la palabra de verdad. Entonces, volviendo a Romanos 16, a mí me parece que este hombre, Apeles, que es un buen hombre aprobado por Cristo, era un hombre conocedor de la palabra. Versículo 11, saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Este versículo a mí me dice que esta iglesia en Roma era una familia de personas piadosas. Cuando él dice judío como yo, se refiere a que era temeroso de Dios. Versículo 12. Que es mi favorito. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Interesantes esos nombres. Puras siervas del Señor, puras servidoras del Señor. Versículo 13 dice: saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacerlo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Y yo encuentro en este versículo propósito, porque dice que el Señor eligió a Rufo para algo especial,
para hacerlo suyo. Y también está la mamá de Rufo y dice, fue como una mamá para mí. Entonces también veo que eso nos deja ver cómo esta familia de Roma tenía amor fraternal. Y en los últimos 2 versículos dice, den mis saludos a Asíncrito, a Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpas y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Todos se reunían en casas, en diferentes casas se reunían por familias y por grupos. Versículo 16, salúdense unos a otros con amor cristiano. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Y pues así es, todos tenemos una familia biológica, pero en Cristo también tenemos una familia espiritual. Y ustedes saben que nosotros los consideramos a ustedes nuestra familia. Por eso siempre los saludamos familia, vida en amor, porque los sentimos familia. Y espero yo que a mi esposa, a mi hija y a este servidor también nos sientan como su familia. Porque tenemos una familia espiritual. Bueno, Pablo sabía quiénes eran estas personas, pero lo más maravilloso de este pasaje, o de ese simple hecho de que Pablo los conociera también, es ver que estos nombres extraños a nuestros oídos están escritos no solo están escritos en la Biblia, sino que podemos ver y entender que aparte de que eran conocidos por Pablo, también eran conocidos por Dios, porque Él permitió que sus nombres quedaran registrados aquí en la palabra. Y ya pudimos mirar todas las cosas por las cuales ellos están nombrados acá, por las cuales Pablo se tomó el tiempo de reconocerlos. Pudo haber dicho, saludos a todos los hermanos en la iglesia de Roma, les mando un abrazo fraternal. Pero se tomó el tiempo para mencionarlo uno por uno y decir lo que cada uno ha hecho. Lo que cada uno ha hecho. Y nuestro mensaje de hoy se llama Perfectos Desconocidos, porque para todo el mundo somos perfectos desconocidos. Ninguno de ellos tiene una cuenta de Instagram o un canal de YouTube o una cuenta de Twitter donde la gente pueda seguirlos y darles like. Ninguno de ellos. Pero en el reino de los cielos, tal vez alguno de ellos tenga un lugar mejor que el de muchos que hoy se consideran famosos. Y aquí vale la pena pensar un poco en cómo es nuestra vida nuestra vida de familia del Señor, nuestra vida de iglesia, cómo nos percibe la gente a nosotros y también cómo nos percibe Dios. No hay duda que Dios espera que nosotros dediquemos nuestras vidas a su evangelio. Y yo quiero pedirles que me acompañen por un segundo a la carta a los Hebreos, capítulo 6, porque hay una promesa para nosotros allí también. Hay una palabra especial que el autor de los Hebreos nos dejó allí. Capítulo 6, versículo 10. Dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Y es importante la palabra esfuerzo y para Él. Y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. La Reina Valera dice que Él no se va a olvidar de nuestro trabajo. No ha sido en vano nuestro trabajo, porque Él no se olvida de eso. Y eso quiere decir que también nosotros estamos allí registrados. Tal vez no somos tan famosos aquí en la tierra, pero quizá en el reino de los cielos alguien ya nos conozca, alguien ya nos mencione, o por lo menos eso espero. Si escribiéramos un capítulo 16 de Romanos, que no se llamara Romanos sino Colombianos, que se refiriera a la iglesia actual o al cuerpo de Cristo del que actualmente nosotros somos miembros, ¿qué se diría de nosotros?
¿Por qué cosas seríamos reconocidos? Tal vez yo diría de algunos de ustedes cosas como estas. De alguien diría, saludos a fulanita porque ella tiene tanto amor con las mujeres de la congregación. De otra persona diría, saludos a fulanita porque es una guerrera valiente, siempre está firme y su fe siempre está firme. De otra persona diría, salúdenme a esta persona porque es una tremenda intercesora. Saludos a fulanito por su espíritu enseñable y por su corazón de servicio. A fulanito y a fulanita, una familia, yo diría, salúdenlos por la nobleza y la humildad con la que inspiran a tantos. A otra pareja les diría, salúdenlo porque son valientes y han obedecido la voz de Dios. Y a otros les diría, por perseverar en el Señor y no desmayar. Yo estoy resaltando algunas características de personas de nuestra familia Vida en Amor. Y aquí me quedaría mencionando las características de todos. ¿Por qué nos recordarían en el reino de los cielos? ¿De qué manera nos recordarían? Yo quiero que meditemos un segundo en esa pregunta. Porque, como dije hace 8 días, una vez que terminemos esta carta, nosotros vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar acerca de las cosas del Señor. Porque el Señor nos ha mostrado de muchas maneras a través de esta carta cuál es el camino que nosotros debemos tomar. Y coincidió que se cruzó con esta pandemia, así que tenemos que mirar qué va a pasar, cómo vamos a actuar en esta pandemia, cómo vamos a hacer iglesia. Entonces, todos los días nosotros nos levantamos y hacemos repetidamente una lista de cosas y de actividades y las hacemos porque creemos que debemos hacerlas. La mayoría de esas cosas tienen que ver con asuntos terrenales. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que trabajar y nos esforzamos para hacer eso, trasnochamos y quién sabe cuántas cosas más cada uno de nosotros ha tenido que hacer para seguir viviendo en este planeta todos los días. Tantas actividades que hay que hacer todos los días, desde tender la cama, cepillarse los dientes, comer, hacer mercado, organizar la casa, ir a trabajar, ir a estudiar, o bueno, en este momento hacerlo por internet, sacar la mascota. No sé cuántas cosas hacemos todos los días que nos demandan esfuerzo y terminamos cansados y nos acostamos agotados. ¿Por cuántas de esas cosas seremos recordados en la eternidad? Pues tal vez por muy pocas de esas, porque quizá no todas tengan que ver con el reino. Y ya para terminar, quiero que me acompañen por favor al Evangelio según Lucas, capítulo 12. Versículo 29, capítulo 12, versículo 29. Dice lo siguiente: el Señor está diciéndole a sus discípulos, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. No dice que no trabajemos ni que no estudiemos. Dice que no nos preocupemos por esas cosas. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Nuestro Padre Dios conoce nuestras necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes
estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estará también los deseos de su corazón. Y yo quise traer este pasaje a colación porque como cristianos, como hijos de Dios, hemos aprendido muchas cosas del mundo. Y lamentablemente también el reconocimiento lo hemos aprendido del mundo. Pero hoy hemos visto una lista de héroes, de personas que dieron su vida, que dieron su dinero, su tiempo, su servicio, su amor, su esfuerzo, su valentía, tantas cosas, su amistad, la dieron por causa del reino. No son recordados aquí en la tierra, nadie los conoce, pero en el cielo seguramente sí son recordados, porque ellos eran el equipo de Pablo, ellos eran las personas que colaboraban con Pablo, que le ayudaban en todo, y eran las personas que habían brindado su amistad al apóstol Pablo y a todos los hermanos en la iglesia en Roma. ¿Qué tanto se parece nuestra iglesia moderna a esta iglesia de Roma? Una iglesia que estaba en una sociedad apartada de Dios hasta más no poder. ¿Qué tanto se parece el cristianismo de hoy en día a este cristianismo que leemos en el capítulo 16 de la carta a los romanos? Necesitamos preguntarnos eso. Necesitamos mirar si estamos ocupados de las cosas de este mundo terrenal o estamos ocupándonos de hacer tesoros en el cielo. Y yo espero que este mensaje hoy produzca un cambio en tu vida. Si es la primera vez que tú ves un mensaje cristiano o ves un estudio de la Biblia como el que estamos haciendo hoy, si es la primera vez que tú participas en una reunión, queremos decirte que amamos que estés viendo esta reunión y esperamos conocerte pronto. Puedes acercarte por los medios que puedas comunicarte con nosotros y será un privilegio recibirte en esta familia, porque creemos en el amor de Dios. En Vida en Amor creemos que todos somos iguales, creemos que todos estamos en el mismo nivel. Aquí en esta lista de personas había de todo. Había judíos, gentiles, esclavos, libres, gente pobre, gente con dinero, pero todos eran una familia. Y nosotros en Vida en Amor somos una familia. Ven tal como eres y comparte con nosotros. Esa es mi invitación. Y mi invitación para mi familia Vida en Amor es: sigamos sirviendo, como decía en Hebreos, a los demás con amor. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de amar a la gente. No nos cansemos de abrazar. No nos cansemos de dar un consejo. No nos cansemos de suplir una necesidad. No nos cansemos de dar amor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tu amor es infinito. Tu amor para con nosotros es infinito. Tu gracia es maravillosa, Señor. Gracias porque nos basta tu gracia para vivir nuestra vida, Señor. Reconocemos, Dios, que día a día nos levantamos y nos esforzamos en muchas cosas. Pero también reconocemos, Señor, que queremos ser útiles, queremos ser instrumentos en tu obra, en tu reino. Queremos ser usados por ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que lo que no hemos entendido hoy, Señor, nos sea revelado. Señor, que tu Espíritu Santo revele a cada uno de nosotros esto que no entendemos, Señor. Estas cosas que de pronto todavía nos producen
un cortocircuito en nuestra mente. Danos la oportunidad de recibir esta palabra en nuestro corazón, Señor, y podamos entender cuál es tu manera de establecer tu reino en nuestras vidas y en esta tierra, Señor. Te doy gracias por mi familia, Vida en Amor. Te doy gracias, Dios, porque cada uno de ellos es una bendición para mí y para mi familia, y también lo son para muchos otros. Gracias, Dios, porque si tuviera que irme a tu presencia hoy, los podría recordar por siempre por muchas cosas hermosas que ellos tienen. Pero yo te pido, Señor, que también a cada uno de nosotros nos des más de tu amor y de tu gracia para compartir. Que coloques en nuestro corazón el querer y el hacer. Que no sea solo un deseo, Señor, sino que sea una fe llena de acciones. Acciones de amor. Gracias, Señor, porque es un privilegio que nos conozcamos como familia Vida en Amor y como iglesia. Yo te pido en el nombre de Jesús por todos aquellos que están viviendo un cristianismo al estilo del mundo. Yo te pido, Dios, que tú confrontes con amor sus corazones y que les guíes, que los ilumines. Espíritu Santo, yo te pido que tú te reveles a ellos y que reveles tu reino a sus vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este domingo de familia, por este domingo que te pertenece a ti, Señor. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos permitas disfrutar muchos domingos y muchos tiempos especiales con nuestra familia Vida en Amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.